en Dios, ¿verdad? Hay momentos que yo sé que nos marca la incertidumbre, y yo creo que vivimos en tiempos donde hay mucha incertidumbre en nuestra vida, en nuestra nación, en nuestro mundo hay mucha incertidumbre. ¿Qué va a pasar? La economía, que si el orden mundial, que si el orden mundial, no del mundial de fútbol, el orden mundial, y que si viene una nueva pandemia, que si nos van a volver a encerrar, y que si son cosas conspiranoicas, y ya no sabemos ni qué, ¿verdad? Hay incertidumbre, las noticias cambian cada hora. Cada hora que tú agarras tu celular, puedes ver en las redes una noticia diferente, la economía fluctúa, las enfermedades se presentan, los planes a veces que tenemos parecen derrumbarse de un día para otro. Entonces, pero mira, un día a la vez. Un día a la vez. No te preocupes tanto por el futuro. Un día a la vez. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos exceso de futuro, comenzamos a caminar en temor. ¿Sabes qué es la ansiedad? Yo lo describo de esa manera. La ansiedad es exceso de futuro. ¿Por qué te pones ansioso? Porque estás pensando más allá. ¿Qué va a pasar el día de mañana? ¿Qué voy a hacer dentro de un año? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Con mi relación? Bueno, entonces el temor tiene la capacidad de muchas veces hacernos imaginar un futuro que no es el que Dios tiene para nosotros, incluso un futuro sin Dios. El temor tiene esa capacidad de crear eso en nosotros. Pero hoy quiero hablarte precisamente de un salmo, una porción de un salmo, el Salmo 34, en donde este salmo, escrito por David, nace de uno de los momentos más difíciles que David, antes de ser rey, tuvo que pasar en su vida. Y eran momentos de incertidumbre, momentos de que él ya no sabía qué pensar acerca de su futuro. Aunque Dios ya había marcado su futuro, llega un momento en su vida en donde está pasando por una incertidumbre tan fuerte, y es justo ahí donde él escribe la letra de esa canción. Porque los salmos son canciones. Cuando tú lees los salmos, estás leyendo la letra de una canción. Entonces David, como era un artista también, o sea, alguien de arte, de música, él creó muchas canciones, y el Salmo 34 nace de un momento donde David tiene que huir del reino donde él estaba sirviendo. David había sido ungido como rey, mata a Goliat, ese filisteo. Entonces todo el pueblo de Israel comienza a poner su atención en David. A David el rey Saúl le entrega en matrimonio a una de sus hijas porque venció a Goliat. Entonces también lo hace líder de su ejército, y David sale a pelear y ganan victorias, y David es reconocido, y David entonces está viviendo en el palacio con la hija del rey, casado, viviendo una vida de opulencia, reconocimiento. Pero llega un momento donde Saúl se encela de David, y David tiene que huir de ese reino. Entonces, mira, bajo este contexto, David tuvo que abandonar su casa, y no cualquier casa, el palacio, o sea, muy nice. Tuvo que abandonar su esposa, a poco tiempo de casado. Tuvo que abandonar su posición en el reino, que ya era una posición bastante buena, y tuvo que abandonar la seguridad que rodeaba su vida. ¿Te imaginas tener que abandonar de la noche a la mañana todo esto en tu vida? Entonces David está pasando por un momento sumamente complicado de ser
el yerno del rey, el líder de las fuerzas militares, por así decirlo, de Israel, ahora él es un fugitivo. ¿Cómo cambia la vida, verdad? De la noche a la mañana. A veces podemos estar aquí y al otro día, ¡tras! Y no sé si te ha pasado en alguna área o en algún momento en tu vida y dices, pero ¿cómo? ¿Cómo de estar aquí ahora estoy acá? Pero sobre todo cuando dices, no hice nada malo para que eso sucediera. David hizo todo bien. Pero aún así, de la noche a la mañana, ahora se encuentra en una posición muy diferente a la que él estaba viviendo. Y entonces es precisamente en esa temporada de su vida donde él escribe el Salmo 34. Y vamos a leer una porción del Salmo 34 y dice lo siguiente: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová, él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Y tú puedes leer el resto del Salmo. Pero cuando yo estoy leyendo esto, yo digo, wow, cómo David en una situación en la que está, él puede decir, bendeciré a Jehová en todo tiempo. En todo tiempo. Dice, busqué a Jehová y dichoso el hombre que confía en él. David no escribió este salmo cuando estaba sentado en el trono. David no escribió este salmo después de una gran victoria militar. David no escribe este salmo después de ver cómo Dios proveyó para pagar esas diferentes deudas que no había forma de pagar. David no escribió este salmo cuando vio la mano sanadora de Dios sobre su cuerpo. David no escribe este salmo cuando todos alrededor se quedaron sin trabajo y él fue el único a quien no lo despidieron. No. David escribe este salmo cuando todo está en contra de él. Cuando todo alrededor se derrumba. Él entonces dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Hay días que tú y yo nos levantamos y vemos y decimos, ay, está nublado y está lloviendo. Ay, no, cómo sufro. Mi vida es un sufrimiento. Pero David en el versículo 4, si puedes la siguiente, fíjate lo que está diciendo. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. David no está feliz con su situación, evidentemente. David era tan humano como cualquier humano. David está padeciendo. Y él dice, pero en medio de mi aflicción, busqué a Jehová, él me oyó y me libró ¿de qué? De todos mis temores. ¿Qué dijimos que produce la incertidumbre? Temor hacia el porvenir. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi situación financiera? ¿Qué va a pasar con mi salud? ¿Qué va a pasar con mi descendencia? ¿Qué va a pasar con mi relación marital? Pero él dice, me libró de todos esos temores. Ahora, cuando David dice, busqué a Dios, no habla de ir a un lugar a encontrar a Dios, un lugar como este, porque en ese momento no había lugares así. No había templos, no había comunidades. Pero él dice, busqué a Dios hablando de un estado en particular en su mente. No de un lugar así como este, sino en su mente. Dice, yo voy a buscar a Dios en mi interior, voy a buscar a Dios en mi alma.
Entonces, la pregunta es, si tú estás buscando a Dios y dice que Él te puede oír así como a David, ¿de qué temes? ¿De qué temes? Si tú tienes algún temor por el porvenir o incertidumbre hacia el futuro, pero tú buscas a Dios y tú sabes que Él te está escuchando, ¿de qué temes? La pregunta. ¿De qué temo? Si Él me escucha y dice, y me libra, ¿de qué tememos? Fíjate lo que produce el temor. El temor tiene que ver con la anticipación de que algo malo suceda. No es necesariamente que va a suceder eso malo, sino que nos anticipamos a creer que algo malo va a suceder en nuestra vida. Cambio de trabajo y, híjole, tengo temor de que me va a ir. Voy a emprender un negocio y tengo el temor de que no vaya a ser, de que fracase, de que no funcione. Me cambio de colonia, me cambio de ciudad, me cambio de país. Tengo el temor. No vaya a ser que acá no me vaya bien. Pero dice que si tú buscas a Dios y Él te escucha en tu necesidad, entonces ¿de qué tememos? Es que tengo deudas que pagar y no sé cómo pagarlas, ni tengo para pagarlas. Pero yo busco al Señor, vengo a Él por esa necesidad. Bueno, ya te escuchó. ¿De qué temes? David estaba reconociendo, cuando él dice, busqué a Jehová, él está reconociendo que tuvo pensamientos de pesimismo. Por eso buscó a Jehová. Por eso dice, me libró de todos mis temores. Los temores casi siempre son pensamientos de pesimismo que la mayoría de las veces no suceden como nosotros pensamos. Entonces David está con su mente pesimista, en ese momento, pero él dice que buscó a Dios, que Dios lo escuchó y lo libró. ¿De qué lo libró? Dice el versículo, de la situación que estaba pasando. No. ¿De qué lo libró? De sus temores. De sus temores. Dios no lo sacó en el momento que él oró y buscó a Dios, no lo sacó de la situación que estaba pasando. Dice que lo libró de la anticipación de ese algo malo que él creía que podía suceder. Porque eso es el temor, anticipación de que algo malo suceda. Es un cierto estado del alma y pensamientos que traen tribulación a tu vida. Entonces, David no necesitaba ser librado de su situación o de su realidad en ese momento. David necesitaba ser librado de los pensamientos que él tenía anticipados de que le iba a ir mal en la vida. ¿Cuántos aquí necesitamos ser librados de ese tipo de pensamientos? Cuando decimos, no va a tener para pagar, no va a funcionar esto, no, a mis hijos les va a pasar esto y el otro. Libra. Dice, Dios nos puede librar de esa anticipación que tenemos en nuestra mente. No necesariamente de la situación que estamos pasando. Sigamos, Salmo 34. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Así comienza el Salmo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En todo tiempo. Mira, cuando yo leo esta porción, me intimido esto. ¿Sabes por qué? Porque yo no bendigo a Jehová en todo tiempo, ni su alabanza está de continuo en mi boca. Porque hay momentos que yo de verdad estoy pasando por algo complicado y no me dan ganas de bendecir a Jehová. Lo que siento son ganas de quejarme. Son ganas de estar ahí chilloncito. Y de reclamar. ¿Por qué, Dios? ¿Dónde estás? Pero dice David, yo bendigo a Jehová en todo tiempo.
en el tiempo bueno y en el tiempo de incertidumbre. En medio de mis temores, yo bendigo a Jehová y su alabanza no deja de estar en mi boca. A veces llegamos a lugares como estos y estamos en el tiempo de alabanza y adoración y estamos tan atribulados, dice, no tengo ganas, voy a estar así parado nada más bien. Por lo que estamos viviendo. Pero David dice, yo voy a bendecir a Jehová en todo tiempo. Entonces, lo que más me emociona de esta porción del Salmo que estamos leyendo, estos versículos, no es la parte que dice que su alabanza está de continuo en mi boca. No, eso no me emociona. Sobre todo cuando estoy pasando por una dificultad, no me emociona que la alabanza esté en mi boca. Lo que me emociona es cuando David dice, busqué a Dios, me escuchó, aun cuando mi corazón estaba lleno de miedo. El temor no es pecado, familia. El temor es un estado natural del ser humano a lo desconocido y anticiparnos a lo que viene. Entonces David dice, cuando mi corazón estaba lleno de miedo, yo busqué a Dios y me escuchó y me libró. Entonces alabamos a Dios no porque no sintamos miedo, alabamos a Dios porque confiamos que en medio de nuestros temores Él nos escucha y nos comienza a llenar de certidumbre hacia el porvenir. ¿Sabías que Dios puede darte certidumbre aun cuando tu situación no ha cambiado? Aun cuando no hay evidencia visible de que tu situación va a cambiar, Dios te puede dar la certidumbre de que todo va a estar bien. Eso es lo que está diciendo David. Entonces él dice, yo bendigo a Jehová en todo tiempo, no porque mi situación ya cambió, sino porque Él me escuchó y me ha infundido de pensamientos de bien hacia el porvenir, a pesar de lo que estoy viviendo. Entonces, de igual manera, escucha esto, de igual manera que tú puedes decir, oye Siri, oye Alexa, ¿cuántos hacen eso? Y te responde, ¿verdad que te responde? Este aparato sin vida te responde cuando dices, oye Siri. Y muchas veces le creemos más a Siri y a Alexa que a que Dios nos escucha. Tú dices, voy a decir, oye Siri, y estoy convencido de que Siri me va a escuchar y me va a responder, sí, a la orden, ¿qué puedo hacer hoy por ti? Pero muchas veces nos acercamos a Dios y decimos, oye Señor, ¿y será que me habrá escuchado? Creemos más en el aparato que en el Dios Todopoderoso. Entonces, tú y yo podemos decir, oye Dios, estoy en esta sala de hospital y la cosa no pinta bien, pero yo sé que tú me escuchas. Oye Dios, estoy pasando por esta situación en mi negocio, estoy pasando por deudas, estoy pasando tal vez por una quiebra, por algo, pero yo sé que tú me escuchas. Oye Dios, estoy pasando por una situación familiar, relacional complicada, mis hijos tal vez esto y lo otro y mi matrimonio, pero yo sé que tú me escuchas, porque si Siri y Alexa me escuchan, ¿tú crees que Dios no te va a escuchar? Entonces hay diferentes tipos de confianza, ¿verdad? Tú confías que Alexa te va a responder, tú confías que Siri te va a escuchar. Es más, yo te voy a decir algo, tú tienes confianza, por supuesto que sí. Tú confiabas que al llegar aquí iba a estar abierto y iba a haber reunión, ¿verdad que sí confiabas en eso? Por eso estás aquí. ¿Quién de aquí pensó, ¿será que hoy habrá reunión en Herencia Total? Deja mejor confirmar. Nadie hizo eso hoy, ¿verdad que no? Tú confiabas que aquí iba a haber reunión. Tú confiaste que esa silla en la que estoy sentado te iba a sostener, ¿verdad que sí? ¿Quién pensó aquí? Ay, déjame ver al llegar. No, sí me aguanta. Nadie. Tú confiabas que te ibas a sentar y te iba a sostener esa silla. Pero tú no confías que esa silla saliendo de aquí te va a llevar a tu casa, ¿verdad que no? Confías que te puede sostener, pero no te puede llevar a tu casa. No tiene ruedas
para llevarte a tu casa. Entonces hay diferentes tipos de confianza, pero hay una confianza de otro nivel, y esa confianza es que sabes que Dios te escuchará y te librará de todos tus temores. Así es que si tú confías que este lugar estaba abierto, tú confiaste que esta silla te sostiene, tú puedes confiar en que Dios te escucha y que te va a librar de esa incertidumbre que todos los días te acosa. ¿Estás conmigo? Entonces David se encuentra, escucha bien, entre la promesa que Dios le había dado y el cumplimiento de esa promesa, entre uno y el otro. Qué difíciles tiempos son esos, ¿verdad? Cuando Dios te lanza una promesa y cuando estás en el medio de que se cumple esa promesa, estás en ese paso. Y David se encuentra en ese momento. Entonces todos pasamos por momentos donde estamos luchando entre la palabra que crees que Dios te habló y el camino para llegar al cumplimiento de esa palabra. Todos pasamos por esa lucha. Entonces yo quiero decirte, ¿tú sabías cuánto tiempo pasó en David desde que fue ungido por el profeta Samuel y le dijo, tú vas a ser el rey de Israel, hasta que tuvo su primer día en el reinado? ¿Sabes cuánto tiempo pasaron? ¿Quién sabe aquí? Si alguien sabe, le doy 500 pesos en este momento. Lean sus Biblias para que se ganen 500 pesos. No le dice la Biblia tal cual el periodo, pero los teólogos e historiadores, investigando cada parte, está entre 13 y 15 años. Desde que fue ungido, que le dijeron, David, tú vas a ser el rey de Israel. Y luego pasa todo lo de Goliat y todo, hasta que estuvo por primera vez en el rey, ya como rey de Israel, entre 13 y 15 años. Y muchos de esos años viviendo como un fugitivo, viviendo en cuevas, buscando cómo huir de un rey que lo quería matar a como diera cosa. O sea, no es de que, pues suyo, y ya, no. Te están buscando a donde fuiste para matarte. No es de que hice algo aquí en Guadalajara, pues me voy a Ciudad Juárez y allí nadie me encuentra. No, pues te van a ir allá a buscar hasta que te encuentren y te maten. Así pasó años David con esa persecución. Entonces, fíjate bien, quiero que prestemos atención a un detalle de la historia. Llega un momento donde David tiene que huir hacia un lugar llamado Gat, G-A-T, como gato, pero sin la O, Gat. ¿Para qué? Para esconderse. ¿Sabes por qué? Porque era el único lugar donde él sabía que Saúl y su ejército no lo buscarían. ¿Sabes qué era Gat? Si alguien sabe qué es Gat, le voy a dar. No se crea. Lean sus Biblias. Estudien, por favor. Gat era el lugar donde habitaban los enemigos acérrimos del pueblo de Israel. ¿Quiénes eran los enemigos acérrimos? Eso sí se la saben, por favor. ¿No saben quiénes eran los enemigos acérrimos del pueblo de Israel? ¿Se acuerdan de un gigante? Los filisteos. En Gad vivían los filisteos. En Gad nació y creció Goliat. En Gad. Entonces David, fíjate bien, dice, bueno, pues ya es que yo voy a tener que esconderme en el lugar donde el pueblo de Israel, el ejército de Israel, no se va a ir a meter, porque ahí están sus enemigos acérrimos. ¿Quién en su sano juicio dice, voy a ir a meterme al lugar donde creció el campeón que maté? Estaba pasando por una situación fácil David, que tuvo que decir, si tengo que ir a esconderme donde están mis enemigos, ahí lo tengo que hacer, con tal de que no me mate el rey. O sea, imagínate David, si no me mata el rey, pues capaz si me matan estos. O sea, el caso es que su caso estaba perdido. Pero David dice ahí, bendeciré a Jehová en todo el tiempo.
Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. No, pues claro, digo, pues cómo no vas a tener temor con ese caso de la vida real, ¿verdad? Como decía aquel programa. Entonces, David va al pueblo de Gad, donde están los filisteos, y evidentemente lo comienzan a reconocer. Vamos a leer el pasaje. Primera de Samuel dice: y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gad. Y los siervos de Aquis le dijeron, o sea, al rey: ¿no es este David el rey de la tierra? O sea, ellos sí lo reconocían como rey. ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? O sea, lo reconocieron. Este es el que ungieron como rey y el que mató un montón de nosotros, de nuestro ejército. No es este que está aquí. Fíjate lo que dice David, hace David. Y David puso en su corazón estas palabras, o sea, lo que le dijeron, lo que escuchó, y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad. ¿Qué tuvo? Gran temor. Miedo. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Imagina la escena. Yo quisiera que me saliera barba, pero no me sale, para poderte ver ilustrado eso de la baba en la... Qué desagradable, ¿verdad? Imagina, hay muchas personas así con barba y que no se da cuenta y está toda la salida. Dice, David tuvo que comportarse diferente delante de ellos y fingirse loco, de tal manera que él mismo agarró su saliva y así como que, así va, se fingió loco. Ahora, David tuvo gran temor, dice. ¿Sabes qué sucede con el temor? A veces el temor nos hace comportarnos de diferente manera a quien somos. Eso produce también el temor. Tienes temor a algo, tienes inseguridad a algo y de repente cambia tu manera de ser. Te pones a la defensiva. Es temor, es inseguridad. Te pones agresivo o te pones todo deprimido. Y de pasar de estar gozoso, te pasas a estar en tristeza y dices, ¿por qué cambió tu manera de comportarte? Por el temor. Y el temor, muchas veces, sí o no, hace sentir que nos estamos volviendo locos. Cuando se van los hijos en la noche y son las 2, 3, 4 de la mañana y no llegan, y estás en temor. ¿Y qué tal? Ay, no habrá pasado esto. Y ya estás mandando y no me responde. Y sientes que de repente te empiezas a decir, no puedo ni dormir, o sea, ¿qué está pasando? Me estoy volviendo loco. Por dar un ejemplo, pero en muchas otras cosas sentimos que nos estamos volviendo locos. Y si ya no aguanto esta situación, me estoy volviendo loco. Es el temor. Eso produce el temor. Y David dice, cambió su forma de comportarse y tuvo que comenzar a actuar como loco para preservar su vida. Y dice, no lo vamos a leer, pero dice los versículos que la gente lo vio y decían, sí, sí es David, pero mira, ya se volvió loquito, déjalo, está loco. Perdió la cordura y no lo tocaron. Ahora, ¿no te parece locura que en medio del temor que estás viviendo, de la tribulación por la que estás pasando, vengas aquí y alabes a Dios? ¿Quién en su sano juicio va a un lugar con un montón de problemas encima y decir, yo me voy a poner a alabar a Dios? Por eso nos dicen fanáticos locos. Precisamente. ¿Cómo puedes alabar a Dios en medio de tu situación? ¿Cómo puedes traer una sonrisa en tu rostro si estás pasando por esta situación? Es que yo confío en Dios. Lo busqué y me oyó. Ah, ya te hiciste fanático. La gente piensa que es locura. Y sé también que muchas veces algunos de nosotros hemos llegado a este lugar. Comienzas a cantar una de las canciones, estás leyendo la letra y ni siquiera estás seguro
que lo que dice ahí sea verdad. Estás leyendo la letra, estás escuchando y dices, ¿y será verdad? Eso es parte del temor. Nos hace comportarnos raros. Nos hace caer como en una locura. No. Ay, estos de aquí también loquitos. Ven nomás cantando y levantan sus manos. Siendo muy honestos, hay momentos donde vas en el auto o estás en tu casa haciendo labores y tu mente no está buscando a Dios. Tu mente no está bendiciéndole. Tu mente está metido en el problema. ¿Cómo voy a salir de esto? ¿Qué va a pasar con esta situación? ¿Sí o no? Hay momentos así en nuestra vida. David está en un momento ahí donde él en ese momento no estaba pensando en bendecir a Dios. Él dice, en este momento tengo que fingirme loco para preservar mi vida. Dios se entiende de verdad y no se enoja y no se molesta ni nos juzga cuando tenemos ese sentir de temor. Cuando hay días que no le buscamos, no porque no queramos buscarle, sino porque el problema que estamos llevando en nuestros hombros sentimos que es más grande que incluso el hecho de buscar a Dios. Pero aún así, yo sé que tú buscas a Dios. Aún así. Y muestra de ello es que tú estás aquí. Porque yo no sé exactamente qué puedas estar cargando el día de hoy. Y tal vez pensaste antes de venir, pues no sé si venir, decir herencia total. No me siento como con las ganas, no me siento con esa condición anímica de estar ahí. Y yo sé que me conviene y todo, pero no sé por qué no, pero dijiste, pero voy a estar ahí. Yo doy gracias a Dios por eso. Porque tú, a pesar del temor o de los momentos de tribulación que puedas estar pasando, ya sea hoy o lo vayas a pasar el día de mañana, tú veniste a buscar al Señor. Y te doy una buena noticia, el Señor te escucha y te va a librar de todos esos temores que puedas tener en este momento. Entonces, hay veces que cuando buscamos a Dios y no hay evidencia de que te haya escuchado, de que nos haya escuchado, porque hay veces que dices, bueno, yo ya busqué a Dios y yo ya llevé mis peticiones y mi necesidad, pero yo volteo alrededor y digo, pues mi vida sigue igual. No hay evidencia de que Dios me haya escuchado. A todos nos pasa. Le pasó a los discípulos con Jesús. ¿Se acuerdan cuando van en una barca y se levanta una tempestad y Jesús está bien a gusto, roncando? Y los discípulos van y le dicen, ¡Hey Jesús, despiértate! ¿Y qué le dicen? Dice la Biblia, ¿no te importa? Así dijo, léelo. ¿No te importa? Le dijeron los discípulos a Jesús. ¿Cuántas veces te has acercado con Dios y no ves una evidencia todavía visible de la respuesta y en tu corazón has pensado, ¿será que acaso le importa a Dios lo que le estoy diciendo? Los discípulos le dijeron a Jesús, ¿no te importa? Estamos en medio de una tempestad y tú estás dormido. Hay veces que yo he sentido decirle a Dios, pareciera que estás dormido. Pareciera que me diste la espalda. Es parte de nuestra humanidad. Pero tú tienes que entender que aún en medio de esos momentos donde puedas pensar en tu corazón, ¿no le importa a Dios? A Dios le importa. Créeme que una tempestad, aunque Jesús estuviera dormido, no iba a destruir ese barco. Porque Jesús estuviera dormido o estuviera despierto, Él era Jesús. Así que sientas que Dios está dormido o que no está dormido, Él sigue siendo Dios en esa situación en la que estás pasando.
sigue siendo Dios. Solo necesitas creer que Él te escucha y que te librará de tus temores. Cuando nuestra hija estaba en esa cama de hospital hace más de 20 años, llena de mangueras, de cables, sus brazos totalmente molidos por tantas inyecciones y pruebas de sangre que le sacaban en esos 15 días, yo llegué a decirle a Dios, no te importa, porque todos estábamos orando, obviamente. Y al ver que cada vez que el médico decía, no, y si vive, va a quedar paralizada de cierta parte de su cuerpo, no va a querer tener, sus facultades mentales no van a estar bien, ustedes como matrimonio son muy jóvenes, están empezando, van a tener un montón de problemas, probablemente se divorcien. Así nos dijeron, así nos decían. Y cuando yo veía ese panorama en mi corazón, de repente yo le decía en mi desesperación, ¿no te importa? ¿Me escuchas acaso? Cuando muere nuestra hija y a los días subsecuentes, que Rocío y yo estamos con esa lucha interna, Dios nos responde y nos dice, les voy a mostrar cómo yo estuve todo el tiempo ahí. Y nosotros no entendíamos, ¿cómo? ¿Cómo estuviste? ¿Se murió? ¿Cómo que estuviste? Y nos empieza a mostrar como una película, así, fragmento por fragmento. ¿Se acuerdan? Dice, cuando recién llegaron al Seguro Social, desesperados, así en urgencias, y pues ustedes conocen el Seguro Social, ¿verdad? Dice, ¿se acuerdan que a lo lejos venía una doctora, y cuando llegó con ustedes era una doctora que se congregaba donde ustedes se congregaban, y luego la doctora a nosotros nos dice después, dice, yo iba pues hacia donde tenía que ir y vi una pareja joven a lo lejos, no nos reconoció por la distancia y dice que Dios le puso en su mente, ve, acércate a esa pareja porque te necesitan. Y cuando ella va y ya nos ve, dice, ¡Aleni, Rocío! Y nos dice, ¿qué onda? ¿Cómo está? ¿Qué están haciendo aquí? Le decimos, pues tenemos este problemón. Y nos dice, no se preocupen, ahorita yo empiezo a mover aquí porque estaba bien parada en ese lugar, en neonatos. Y ahorita empiezo a mover para que los pasen. Y nos empezó a abrir puertas y pasaron nuestra hija. Nos dice Dios, ahí estuve yo. Dice Dios, ¿se acuerdan? Cuando llegó un pastor que no era su pastor, pero se enteró, porque era el pastor de mi suegra, y se enteró que una de las hijas de mi suegra estaba pasando por eso, se lanzó cuando ni siquiera tu propio pastor fue. Y empezó a orar por ustedes, los abrazó, les dio palabras de esperanza. ¿Se acuerdan de eso? Sí, ahí estuve yo, no decía Dios. ¿Se acuerdan todos los días cómo llegaban personas, cómo recibían mensajes, cómo todo abrazándolos, animándolos, diciéndoles, aquí están lo que necesitan? Sí, nos acordamos, ahí estuve yo, nos decía Dios. Cuando muere nuestra hija, yo no tenía un solo peso para el funeral. Vivíamos muy apretados en ese momento. No tenía un solo peso para el funeral. Mi hermano en Ciudad Juárez toma un vuelo, llega aquí. Lo primero que llega cuando me abraza me dice, hermano, yo sé, no te preocupes. Todo gasto que vaya a salir está cubierto. Tú no te preocupes ahorita por eso. Y me dice Dios, ahí estuve yo. Ahí estuve yo. Y luego nos dijo, ¿se acuerdan cuántos meses tardaron para recuperarse? Y nos dice una psicóloga, bajo un protocolo de psicología, la curva para recuperarse no es en el tiempo que ustedes se recuperaron, y aparte deberían estar tomando pastillas. Tratamiento psiquiátrico y psicológico. Y decía, yo no sé cómo ustedes en tan poco tiempo están recuperados. Y nos dice Dios, ahí estuve yo. Ahí estuve yo. Es que a veces pensamos que Dios está dormido.
Y Dios nos tiene que mostrar que en cada paso que damos, Él está con nosotros. Lo que pasa es que tú y yo esperamos cierto resultado. El resultado que yo esperaba era que mi hija sanara y que viviera. Pero Dios nos mostró que Él estuvo con nosotros y su voluntad fue que no estuviera. Y Él decide, dice la Biblia, entre la vida y la muerte. Pero cuando Él nos mostró esa película así, de verdad, ahí fue cuando mi esposa y yo dijimos: perdóname, Dios, por haberte juzgado, por haberme quejado, por haber creído que no te importaba. Busqué a Dios, dice el salmista, me oyó y me libró, no de la situación, me libró de mis más profundos temores. De mis más profundos temores. Seguimos, ya vamos a terminar. Dice, dijo luego David en su corazón. Ahora escucha esto, pon atención en este versículo, para que veas que la humanidad de David, dijo luego David en su corazón: bueno, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Pues nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Fíjate lo que está diciendo David, el ungido, el que mató al gigante, el que lideró el ejército por un tiempo de Israel, ahora está diciendo: al fin seré muerto un día por Saúl. O sea, él dijo: me resigno, un día me va a matar Saúl. ¿Cuántos les ha pasado que dices: ya oré, ya lloré, ya pataleé, ya voy a la iglesia, ya hago esto, sabes que nada cambia, que tenga lo que tenga que pasar? Así está pasando. Perdón, David. Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. El mismo que dijo: busqué a Jehová y él me oyó, es el mismo que en un momento dijo: se acabó. Ese David barba babeada, fue el que dijo: se acabó. Porque escucha, buscar a Dios no significa que nunca tendrás pensamientos de temor. Buscar a Dios no significa que habrá momentos que sientes que te estás volviendo loco. Dios entiende tu humanidad. Dios entiende que hay momentos donde te sientes que todo es una locura. Entonces, lo que David realmente está diciendo, te lo parafraseo de esta manera, si me puedes poner la siguiente. Fíjate, David está diciendo: hubo un momento en que creí que Saúl me mataría, sí. Hubo un momento que pensé que todo estaba perdido, sí. Pero cuando busqué a Dios, descubrí que mis temores eran más grandes en mi mente que en la realidad de las promesas. Eso es lo que está diciendo David. Sí, hubo momentos donde dudé de la mano de Dios. Hubo momentos donde pensé que ya valió la cosa. Pero me di cuenta, cuando busqué a Dios y escuchó, me di cuenta que solo eran temores en mi mente más grandes que la fidelidad de Dios. Y así te pasa a ti, y así nos pasa a mí, nos pasa a todos muchas veces. Pensamos que nuestros temores son más reales que las promesas de Dios en nuestra vida. Entonces Dios no le pidió a David que entendiera todo su futuro, solamente que confiara un día más, un paso más, una oración más, una decisión de fe más. Y Dios te está diciendo el día de hoy: no estoy esperando que ya confíes plenamente en tu futuro. Lo que Dios te está diciendo es: un paso más, un día más, una oración más, una reunión más, un paso de fe más. Eso es lo que Dios te está pidiendo. No trates de irte más allá. Es un día a la vez, es un paso a la vez. Señor, yo hoy no sentía ir,
carencia total, por la situación, pero tú diste el paso y dijiste, pero voy a dar un paso más, voy a ir a una reunión más. ¿Y va a cambiar tu situación? No lo sé. Pero tú diste un paso más y dijiste, una reunión más. Cuando sientes que no tienes ganas de orar, una oración más. Una oración más. Cuando sientes que no tienes ganas de alabar a Dios, una alabanza más. Una alabanza más. Buscar a Dios no significa que vas a saber exactamente lo que va a hacer Él en cada paso de tu camino. No, tú buscas a Dios y no se te va a abrir el panorama y decir, ya entendí toda la película que Dios tiene para mí, ¿no? Buscar a Dios es decir, yo voy a dar un paso, yo clamé, Él me oyó, me está librando de mis temores y voy a dar un paso hoy y mañana otro y pasado otro. Y sé que voy a estar bien. Eso es buscar a Dios. Termino con el siguiente versículo, 1 de Pedro 5:6. Si me puedes poner ahí un fondo. Dice, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. ¿Qué debemos hacer tú y yo cuando estamos en esa brecha entre lo que Dios crees que te habló y la promesa? ¿Qué debes de hacer tú y yo? Humillarme ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él te levantará con honor. Él te levantará con honor. Un día más, una alabanza más, una bendición más, una oración más. Y en su momento, Él te levantará. No desistas, no desistas. Ya no oro porque ya no creo. Una oración más. Ya no asisto porque, yo creo que una reunión más. Ya no adoro porque ¿qué caso tiene adorar a Dios? Una adoración más. Entonces dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. No dice me libró de todos mis problemas, dice me libró de todos mis temores. Problemas vamos a seguir teniendo. Algunos Dios los va a cambiar, estoy seguro, porque ahí dice, nos levantará en su debido tiempo. Pero mientras eso pasa, Dios te va a librar del temor, de la incertidumbre hacia lo que pueda suceder hacia el futuro. Siguiente, por favor. Te lo voy leyendo, dice, el milagro más grande no siempre es que Dios cambie las circunstancias. A veces el milagro es que Dios cambie nuestro corazón en medio de las circunstancias. En medio de las circunstancias. Dios Padre no libró a Jesús de la cruz, aun cuando estaba viendo que estaba siendo azotado. ¿Sabes qué sucedió en el corazón de Jesús? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. No cambió el corazón de Jesús. Imagínate estar en una cruz y decir, perdónalos, no saben lo que hacen. ¡Wow! Muchas veces Dios no va a cambiar el problema, pero va a cambiar tu corazón en medio del problema. Por eso el salmista decía, yo estoy metido en este rollo, pero yo busqué a Dios, Él me oyó y me libró de todos esos pensamientos anticipados, pesimistas, caóticos, y voy a seguir un paso a la vez. No sé si mañana seré rey, no sé si dentro de un año seré rey, pero lo que voy a seguir haciendo es buscando a Dios paso a paso, un día a la vez, una oración a la vez, hasta que llegó el momento donde David se sentó en ese trono. Quizás hoy llegaste pensando, ¿y si todo sale mal? ¿Y si pierdo esto? ¿Y si nunca cambia? ¿Y si Dios no interviene? Pero la pregunta correcta no es ¿qué pasará mañana? La pregunta correcta es ¿dónde está Dios hoy?
Y Dios está en el lugar donde debe de estar, en tu corazón. La respuesta a esta pregunta es: Dios sigue sentado en el trono, Dios sigue siendo fiel, Dios sigue cumpliendo promesas, Dios sigue sosteniendo a sus hijos, a pesar de que veas lo contrario, a pesar de que estés como David. Me siento loco, volverme loco, pero yo sigo creyendo que Dios sigue siendo fiel, que Él sigue sentado en el trono, que Él me sigue sosteniendo. David pensó que Saúl lo mataría en algún momento en su vida, pero Saúl nunca pudo tocar el propósito de David. Nunca pudo tocarlo. A lo mejor tú dices: ya, esto ya valió, pero quiero decirte, el enemigo no puede tocar el propósito que Dios tiene para ti. Tú piensas que tal vez sí, pero tú tienes un manto de protección por ser hijo e hija de Dios para ese propósito que Dios tiene. Aunque tu mente piense lo contrario. Cuando Dios tiene la última palabra, el temor no puede escribir el final de tu historia. Porque el final de tu historia está en manos de Dios, no en tus pensamientos anticipados, no en la incertidumbre hacia el futuro. Está en la boca de Dios. Y si Él dijo vida, es vida. Y si Él dijo bendición, es bendición. Y si Él dijo restauración, restauración. Y si Él dijo sanidad, va a ser sanidad. Pero ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él nos levantará con honor. Podemos cerrar nuestros ojos.